Hasta el momento, el voltaje de la red eléctrica pasó por varios bloques. El bloque del filtro EMC, donde entregaba una onda limpia de interferencias electromagnéticas. El bloque del rectificador, donde convertía a la onda de corriente alterna en corriente continua pulsante. El bloque del corrector del factor de potencia, que algunos aparatos lo tienen, y donde se corregía el desfase entre el voltaje y la corriente, y también se filtraban los armónicos que generaba el aparato, y que como consecuencia entregaba un factor de potencia alto. En este video veremos el bloque del filtro primario. Este filtro se encarga de convertir la tensión de corriente pulsante que entregaba el rectificador en una tensión de corriente casi continua. No es puramente continua, ya que la onda de la tensión posee un rizado. Para poder entender cómo ocurre esa conversión, debemos saber qué son los capacitores. Pero antes, mostraré cómo medirlos. Espero que hayas preparado tu mate, Shadow. Ya me creaste un hábito, Octi. Como el filtro primario solo está hecho de uno o más capacitores, lo único que tenemos que medir son, obviamente, los capacitores. Quizás algunos vieron el bloque del filtro EMC, donde mostré cómo medir capacitores. De todas formas, reaprendamos de nuevo a cómo medirlos, así de paso reforzamos esa habilidad. Para medir capacitores vamos a necesitar un multímetro que mida capacitancia y también la continuidad. Primero veamos su continuidad para las personas que no disponen de un capacímetro. El primer paso que debe realizar un técnico es descargar los capacitores, si es posible, con un voltímetro o un foco de luz incandescente, y recién ahí observar detenidamente el circuito en busca de alguna anomalía o algo que les parezca raro. Lo segundo es identificar su polaridad, ya que algunos poseen polaridad. Si descubren su polaridad, pasamos al análisis. Si encuentran un condensador hinchado, como se muestra en pantalla, directamente deben cambiarlo, ya que el condensador se encuentra dañado. Esto ocurre debido a la temperatura de funcionamiento de estos dispositivos, que es uno de los factores que más condiciona su vida útil, porque acelera la pérdida de sus metales y en consecuencia perdiendo sus propiedades. Para descartar por el momento un capacitor, este no nos debe marcar continuidad. Puede ocurrirles que al principio, cuando está descargado, que les marque continuidad, pero esto se debe a que se está cargando, ya que luego dejará de marcar continuidad. Pero si les marca continuidad a todo momento, este ya no sirve. Recuerden que lo ideal sería que siempre desuelden el componente a medir para obtener una correcta medición, porque otro componente puede afectar la medición. Ahora bien, si en su caso tienen un medidor de capacitancia, con que ya les marque una cantidad de faradios incorrecto a lo que tiene descripto en él, directamente deben cambiarlo, ya que ese componente no está trabajando correctamente. He visto en foros, artículos y blogs de electrónica muchos técnicos diciendo que la mayoría de los problemas en un circuito es debido a un capacitor defectuoso, más o menos el 80% de reparaciones. Por lo tanto, deberán aprender a medir correctamente un capacitor para futuras reparaciones. Un dato que deben tener en cuenta: cuando encuentren un capacitor defectuoso, es posible que ese componente esté actuando como un circuito abierto, y como la mayoría de ellos está conectado a tierra, como consecuencia ocasionará un cortocircuito en todo el sistema o placa. Por lo tanto, puede pasarles que cuando midan la continuidad de un capacitor, este le marque continuidad, pero esto no garantiza que esté defectuoso. Lo más recomendable es extraerlo y medir su capacitancia, si es que sospechan de alguno de ellos. Si el capacitor no está ocasionando el cortocircuito, puede que otro componente lo esté ocasionando y esté cerca de él. Listo, ya saben cómo medir un capacitor. Ahora veamos su teoría. Los capacitores o condensadores almacenan energía en forma de campo eléctrico. Como lo describe su símbolo, consiste en dos placas de metal o conductoras que están separadas por un material llamado dieléctrico. Para entenderlo mejor, supongamos que le conectamos una batería en serie al capacitor. Inicialmente, antes de aplicar un voltaje, estas placas tienen una carga eléctrica neta igual a 0. Es como decir que no tienen cargas de más. Cuando le aplicamos voltaje, las cargas positivas en la placa superior atraen cargas negativas de la placa inferior y viceversa. Esto crea un campo eléctrico entre las placas que se opone a la corriente de carga, lo que hace que la corriente disminuya a medida que el capacitor se carga. El campo eléctrico es una región del espacio que rodea a una carga eléctrica y ejerce una fuerza sobre otras cargas eléctricas que se encuentran
en su interior. Por ahora quédate con esto, ya que es un tema mucho más profundo de la física básica. A medida que pasa el tiempo, las cargas positivas y negativas se acumulan en las placas del capacitor hasta que la diferencia de potencial o voltaje entre las placas es igual al voltaje aplicado. Una vez que se alcanza el voltaje deseado, el campo eléctrico entre las placas del capacitor se establece completamente y el capacitor se considera completamente cargado. Durante este proceso de carga, el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas. La cantidad de energía almacenada está relacionada con la capacidad del capacitor y la magnitud del voltaje aplicado. Es importante tener en cuenta que el tiempo que tarda un capacitor en cargarse completamente depende de varios factores, como la capacidad del capacitor, la resistencia de la fuente de voltaje y la resistencia del circuito en el que está conectado. Pero no explicaste para qué servía esa cosa llamada dieléctrico. Ah, muy atento de tu parte, Shadow. Ya me estaba olvidando. El dieléctrico es un material aislante que se coloca entre las placas conductoras del capacitor. Al insertar este material entre las placas, se incrementa la capacidad del capacitor para almacenar carga eléctrica, es decir, su capacitancia. Esto se debe a que el dieléctrico disminuye la intensidad del campo eléctrico entre las placas, lo que permite que más cargas se acumulen en el capacitor. Debido al dieléctrico es que encontrarán capacitores con distintas capacitancias, la cual se mide en faradios. El capacitor es un conocimiento muy amplio y por el momento estoy obviando muchas cosas para no marearte. A su vez tiene varias funciones y aplicaciones en circuitos electrónicos como el almacenamiento de energía, el acoplamiento de señales, el filtrado de señales, el desacoplamiento de corriente continua y arranques de motores. Pero en este video solo veremos su función de filtrado. En futuros videos veremos sus otras funciones y aplicaciones. Si recuerdan el video del bloque del rectificador primario, este nos entregaba una señal de corriente continua pulsante. En este bloque veremos cómo deshacernos de la caída de voltaje al final de cada semionda y convertirlo en una señal casi continua, como le dicen, con rizado. Pero para entender claramente este suceso debemos conocer su función de carga y descarga. Además, no nos va a matar aprender algo nuevo. Y ya saben lo que decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Para no perder tiempo y el enfoque de lo que estamos aprendiendo, veamos la teoría de carga y descarga, obviando la física y matemáticas detrás de este saber, y veamos directamente su fórmula final y una explicación breve para entender mejor el tema del filtrado. El siguiente ejemplo de circuito es de corriente continua, puesto que tiene una batería. Este circuito es el típico ejemplo de carga y descarga de un capacitor que van a encontrar en la mayoría de fuentes de información. La primera malla es de carga y la otra de descarga. Veamos qué pasa con el voltaje y la corriente en el capacitor cuando cerramos el interruptor en la parte de carga. Cuando cerramos el circuito, el capacitor comienza a cargarse en un determinado tiempo. Ese tiempo de carga es dado por la siguiente fórmula: tiempo igual a 5 por la resistencia por la capacitancia. A medida que el voltaje comienza a aumentar, la corriente empieza a disminuir. Esto es debido a la teoría anteriormente explicada, donde decíamos que teníamos entre las placas una carga eléctrica neta igual a 0. Esto significa que tiene cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas, pero estas se cancelan ya que existe la misma cantidad de cargas de un lado que del otro. Por eso, cuando nosotros le entregábamos voltaje, las cargas positivas en la placa superior atraían cargas negativas de la placa inferior y viceversa, lo que creaba un campo eléctrico entre las placas que se oponía a la corriente de carga, lo que hacía que la corriente disminuya a medida que el capacitor se cargaba. Por lo tanto, vemos que en la gráfica de la corriente este disminuye a medida que el voltaje en el capacitor aumenta hasta cargarse completamente. Esos valores de corriente y voltaje, una vez el capacitor cargado, se quedarán fijos en esos valores hasta que los descarguemos. Ahora veamos qué pasa con el voltaje y la corriente cuando cerramos el interruptor en la parte de descarga y abrimos el de carga. En este caso nuevamente usamos la fórmula ya vista: tiempo igual a 5 por la resistencia por la capacitancia, pero esta vez usaremos el valor de la resistencia 2, por lo que el tiempo de descarga será distinto que la de carga. Esta vez el voltaje que queda almacenado en el capacitor será entregado a la resistencia 2, que actúa como carga. A medida que el capacitor descarga el voltaje, la corriente empieza a aumentar, pero desde los valores negativos hasta tener un valor aproximado a 0. ¿Cómo una corriente negativa, Octi? Claro, es negativa porque acordate que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Cuando nosotros habíamos cargado al capacitor, la corriente iba hacia un sentido, y ahora cuando nosotros descargábamos al capacitor, la corriente volvía por el mismo camino, es decir, en sentido inverso. Es por eso que es negativa, para graficar el sentido que está tomando la corriente. Para que lo entiendas mejor, imagínate que cuando la onda de la corriente es positiva, la gráfica nos está diciendo que el capacitor
transistor está recibiendo cargas eléctricas, pero que lo hace hasta que el capacitor esté completamente cargado, y que cuando la onda de la corriente es negativa nos dice que el capacitor está entregando cargas eléctricas, pero lo hace hasta que el capacitor esté completamente descargado. En este circuito el voltaje y la corriente nos quedaría gráficamente como se muestra en pantalla. Ahora, si volvemos a la fuente conmutada con la onda que nos entregaba el rectificador primario y con lo nuevo ya aprendido, su entendimiento se vuelve más fácil. Tenemos la tensión de corriente pulsante que nos entregaba el puente de diodos, el condensador y la resistencia de carga. La carga sería el resto de la fuente conmutada. Si analizamos la primera semionda entrante, la cual pasará por el condensador, cuando entra por él se cargará y quedará igual con respecto a la parte de la carga. Si recordamos lo recién aprendido, la gráfica nos quedaría así debido al tiempo de descarga, pero verdaderamente la gráfica no nos quedaría así, debido a que el rectificador, antes de que termine de descargar el capacitor hacia la resistencia de carga, lo vuelve a cargar, obligando al capacitor a repetir el mismo proceso una y otra vez. Este proceso crea una tensión de corriente continua con rizado a la salida del bloque del filtro primario. Pero déjenme explicarles algunas cositas más para reforzar este conocimiento. Si analizamos la corriente alterna entrante que viene antes del rectificador y analizamos cómo nos quedaría la entrada del bloque del filtro, la onda de la corriente alterna nos quedaría así. Durante el cargado del capacitor, la corriente circula hacia el capacitor, pero cuando está en descarga no lo hace, debido a los diodos en polarización inversa, que no permiten que vuelva la corriente por él, sino que el capacitor se descarga hacia la resistencia de carga. Por eso en la gráfica la corriente alterna entrante no se grafica. Si ahora vemos la semionda negativa de la corriente alterna entrante, veremos que cuando está cargando el capacitor la corriente vuelve a circular, pero con una semionda invertida. Por favor, no confundan lo que anteriormente expliqué de lo que pasaba con la corriente continua en la carga y descarga del capacitor con una batería. Ahora estamos en territorio de corriente alterna. Además, recalco que la corriente que estamos graficando es la que nos quedaría a la entrada del bloque del filtro y que solo se cuenta la zona cuando el capacitor se está cargando. ¿Y por qué me mostrás la corriente en la entrada del filtro? Para mostrarte de por qué era necesario el anterior bloque que te expliqué del corrector del factor de potencia, ya que este circuito no lo posee y la corriente entrante te quedaría así, algo desplazada y distorsionada, y por lo tanto un factor de potencia bajo. Entonces, nos van a cobrar más en la próxima factura de luz. Exacto. Pero también esta corriente alterna entrante te quedaría así, si no tuvieras el filtro EMC que te expliqué antes del bloque del rectificador. Si le pones el filtro EMC, la corriente alterna entrante te quedaría así, como más redondeada, debido a que, si te acordás, el filtro EMC tenía bobinas que filtraban frecuencias altas. Por eso, si te das cuenta, el diseño de una fuente conmutada se vuelve complejo debido a las varias complicaciones que nos aparecen y que cada bloque resuelve. Debido a estas complicaciones es que debemos aprender para qué sirve cada bloque en la fuente. Entonces, si quiero usar este filtro primario para alimentar un aparato que sirve con corriente continua, ¿ya me sirve? No en todos los casos. En los casos de microprocesadores y microcontroladores no te serviría, puesto que estos piden un voltaje sí o sí continua y sin variaciones. Solo te puede servir para aparatos que no sean tan exigentes a la hora de necesitar voltajes. Una cosa más, muchas veces pueden encontrar varios capacitores en paralelo como filtro primario en vez de uno solo. Esto se debe primero al diseño de los circuitos, puesto que los capacitores de gran capacitancia son más grandes y al poner varios de menor capacitancia ocupan menos espacio con respecto a la altura. Como digo, eso varía de cómo su fabricante quiere que quede el circuito. Y segundo, es para disminuir la temperatura de su resistencia interna, la resistencia serie equivalente, la ESR. Si solo ponemos un solo capacitor, este tendrá más posibilidad de hincharse debido a una alta temperatura interna, lo que provoca una pérdida del dieléctrico interno que tiene el capacitor y como consecuencia tendrá una menor capacitancia. Resumamos todo brevemente. Cuando el rectificador primario o puente de diodos nos entrega una tensión o voltaje de corriente continua pulsante, el filtro primario, hecho de uno o varios capacitores, con ayuda de su función de carga y descarga, logra convertirla en tensión de corriente continua con rizado, es decir, casi continua. En el próximo video veremos el bloque del transistor, que justamente antes de empezar esta serie de videos, la cual me ayudó un montón en aprender bien la electrónica, pude descubrir un cortocircuito en el transistor MOSFET y en varios componentes alrededor de él.
La verdad, no avancé en nada con su análisis porque quería documentar bien todo lo que iba analizando y aprendiendo, lo que significa que me va a tomar un tiempo hacerlo. Quizás con eso podré reparar completamente el televisor, no lo sé, lo veremos después. Ya saben, si les pareció útil o entretenido el video, no se olviden del me gusta. Cualquier crítica u opinión es más que recibida. Estamos todos acá para aprender. Saludos, abrazos y hasta la próxima, electrónicos. Come back anytime.